Ricardo me invitó a platicar en la siguiente hora sobre un tema muy interesante que es netamente financiero, de finanzas corporativas, de inversionistas, de cómo se evalúa una acción, de cómo se puede encontrar un valor de referencia o un valor lo más real que se puede de un activo financiero, que en este caso son las acciones. Y en los siguientes minutos vamos a platicar sobre todas las metodologías que existen para poder determinarle y asignarle un valor a esa acción. Pero antes quisiera meterme un poco más a establecer los fundamentos de una evaluación. Y básicamente parte de que una acción lo podemos considerar como un activo financiero. Y en las finanzas, cualquier activo financiero se le puede asignar un valor o se puede calcular un valor. Claro, algunos activos son más fáciles de calcular o de llegar a un valor que otros, ¿sí? Y hay muchas metodologías, unas muy simples, unas más complicadas, pero todas tienen un propósito, tratar de encontrar un posible valor de ese activo financiero. Ajá. Y digamos que el propósito al final de todos estos modelos es que tratar de encontrar que ese valor sea un valor justo, que refleje las características de ese activo financiero. Ajá. ¿Para qué? Para evitar pagar un sobreprecio o, si estamos vendiendo, vender de manera barata o subvaluada. Ajá. Cuando se habla de la evaluación, como el precio se asigna por la oferta a la demanda, digamos que la oferta y la demanda que sucede en los mercados establece el mejor mecanismo para poder establecer un precio, digamos, de cualquier activo financiero. En esa oferta-demanda, ahí adentro hay emociones, sentimientos, diferentes perspectivas que lo que hacen es que en el tiempo pueden sesgar ese precio. Lo pueden subir, lo pueden bajar y no hay ningún fundamento que lo sustente. Ajá. Claro, en el tiempo la oferta y la demanda ajusta y se llega a un precio verdadero. Ajá. Pero la evaluación precisamente trata de evitar ese sesgo, es decir, tratar de eliminar las emociones y decir, mira, esta acción de esta empresa vale por esto, por esto, por esto, por aquello. Si tú adoras y te cae muy bien la empresa y los directores de esa empresa, bueno, esos componentes realmente no intervienen para poder establecer un valor justo o no de la acción. Como cualquier tema financiero, hay mitos de la evaluación y aquí me tomé la molestia de robárselos al señor Aswad Damodaran. A lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado, han oído hablar de ese nombre. Es un profesor de Estados Unidos que es una de las referencias en temas de evaluación. Ajá. Entonces, él establece que hay tres mitos que giran alrededor de este tema. El primer mito es, si los modelos de evaluación son cuantitativos, entonces se obtiene una mejor evaluación. Es decir, si los modelos están sustentados en un racionamiento matemático, números, fórmulas, restas, multiplicaciones, entonces el resultado que se obtiene debe de ser cierto, debe de ser verdadero. Bueno, eso no es tan cierto. Y aquí, cuando uno hace modelaje financiero, ingeniería financiera, y cuando está uno desarrollando modelos, uno piensa que entre más variables tenga un modelo, entre más complejidad tenga el modelo, el resultado va a ser más exacto. Pues no es tan cierto. Los modelos simples, con pocas variables, son los mejores. Ajá. Aquí el problema es cómo se hacen los modelos simples. Esa es la dificultad de hacerlo. Y al manejar modelos con muchas variables, al final es muy susceptible a que lo perdamos, a que se pierda el control de ese modelo. Ajá. Y el entendimiento del modelo es inversamente proporcional al número de variables. Entre más variables le metamos al modelo, más complejo se vuelve y más difícil se encuentra encontrarle una explicación al modelo. El segundo mito es, bueno, si yo realizo una buena evaluación, voy a obtener un valor verdadero, un valor preciso de ese activo financiero, que en este caso son las acciones. Bueno, aquí no hay, aunque tengamos muchos modelos de evaluación, ninguno es exacto.
Ninguno es preciso. Y lo que se obtiene son valores de referencia. Ajá, pero ninguno te da un valor exacto. Wow, ojalá tuviéramos hoy en día un modelo de evaluación que nos diera un dato exacto. Haríamos mucho dinero en inversiones, pero eso hoy en día no se tiene. Y la incertidumbre, que es un elemento que siempre está presente cuando hacemos un proceso de evaluación, bueno, esa variable nos sesga todo. ¿Y qué es la incertidumbre? ¿Quién sabe qué pueda pasar en el futuro? Y más o menos nosotros tratamos de adelantarnos, pero cuando uno juega con el futuro, créanmelo, es como una caja negra. Y lo mejor que podemos hacer es meternos ahí con la mejor percepción que tengamos de la empresa. Ajá. Y por último, la evaluación es una búsqueda objetiva del verdadero valor de los activos. Del verdadero de los activos. Aquí es importante distinguir. Aquí es importante distinguir que hay dos tipos de valores. Un valor intrínseco, que es el valor que se refiere al valor verdadero de una acción, y un valor de referencia, que es un valor que más o menos nos acerca al valor intrínseco y la única diferencia es el sesgo, ¿no? Y aquí hay un tema muy interesante que dice Aswad y otros grandes personas expertas de evaluación en Estados Unidos y en Europa, donde dicen, la evaluación de una acción al final se convierte en un acto de fe. Es decir, tú estableces un grupo de premisas, tú estableces ciertos criterios y el resultado que te da, pues tienes que creerle, se vuelve un acto de fe. Ajá. Yo sé que se oye medio metafórico, pero al final de una buena evaluación hay que creer en todos tus datos y todos tus cálculos. Ahora bien, ¿en qué se aplica una evaluación de una acción? Bueno, se puede aplicar en varios campos. Primero, sensibilizar un plan estratégico. Oye, si echamos a andar una estrategia de negocios, ¿cómo le va a afectar eso a mi precio de la acción? Ajá, básicamente en las empresas que cotizan en una bolsa de mercados, de capitales. Debo de aclarar que la evaluación también se aplica a empresas que no cotizan en una bolsa de mercados. Es decir, la evaluación se puede hacer en empresas privadas y en empresas públicas. No importa. Claro, con ciertos ajustes y ciertas modificaciones. Otro tema que también se aplica en la evaluación es fusiones, adquisiciones y alianzas. Y aquí es bien importante el precio que se obtiene de la evaluación, porque ese precio es un valor de referencia que se utiliza para las negociaciones. Ajá, no es un precio exacto con el que se debe de hacer la transacción, sino más bien es un precio de referencia. Ya los negociadores, utilizando este precio, ya le suben o le bajan o ya van armando todo el esquema de una fusión, adquisición o una alianza. También reestructuras corporativas. Esto es bien importante porque si una empresa que va saliendo de una crisis, digamos, pues cómo va a cambiar el precio de la acción si la empresa ya empieza a salir de la crisis, ya empieza a hacer bien las cosas o ya le empieza a ir muy bien. Ajá. Otra manera que también nos sirve la evaluación es en proyectos de inversión, en la estructura de capital, es decir, el jugar con la mezcla del WACC, si le muevo la deuda, si le muevo el capital, eso qué tanto me impacta en el precio de la acción. Y un tema relativamente nuevo que se llama la creación de valor. Es decir, oye, un accionista, cuando invierte en una empresa, su objetivo es, pocas palabras, ganar dinero en el tiempo. Pero el objetivo de la empresa es excederle las expectativas a ese accionista. Es decir, si el accionista esperaba un 7% al año, pues la empresa le va a crear valor a ese accionista si le excede del 9, o sea, si le da un 10, un 12, un 13% más, que no esperaba el accionista. Solamente cuando se rebasan las expectativas es cuando se crea valor. Y aquí el precio de la acción juega un papel fundamental, porque calcular el precio de la acción es como una manera de decirle al inversionista, oye, estoy rebasando tus expectativas, ve el precio de la acción al que se tiene. Ajá, pues el accionista va a estar contento. Ahora bien, ya entrando un poco al tema de la evaluación, tenemos que hay tres grandes modelos o tres grandes grupos
donde podemos enmarcar todas las metodologías que hay para evaluar un precio de la acción. El primer grupo, o la primera metodología, está en función al pago de dividendo que hace la empresa, ¿sí? Y aquí los podemos dividir en tres tipos. En acciones con crecimiento cero, acciones con crecimiento constante y acciones que su crecimiento en el futuro va a ser anormal, ¿sí? Aquí entran muy bien las tecnológicas. Ajá. Después tenemos el flujo libre de efectivo, que en lo personal, y yo creo que el consenso de los que nos dedicamos a la evaluación, es el más complejo y el más completo a la vez, ¿sí? Que también se le conoce como evaluación intrínseca, que es aquí donde se considera de sobremanera el valor del dinero que tiene en el tiempo, ¿sí? Que el valor del dinero que varía en el tiempo, digamos que es una de las premisas fundamentales de las finanzas corporativas. Si entendemos que el dinero va cambiando, el valor del dinero va cambiando en el tiempo, vaya, prácticamente ya tenemos un buen entendimiento de cómo funcionan las finanzas. Y por último, tenemos múltiplos, que es valuación relativa. Ajá. Entonces, tenemos estos tres métodos y depende de la empresa, pues podemos agarrar y aplicarlos, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funcionan todos estos modelos. Y la empresa que vamos a ver es General Motors, ¿sí? ¿Por qué escogí General Motors? Porque General Motors, como nos acordaremos, es una empresa que tuvo muchos problemas en el 2008, entró en quiebra por abuso de los directores que tenía en ese entonces, por malas decisiones, por haberse apalancado de manera irresponsable, por fallas de planeación estratégica, perdieron la visión, en fin, digamos que ahí podemos encontrar muchos factores que nos van a servir para entender cómo funcionan estos modelos, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con los modelos más sencillos, que son los modelos en función de pago de dividendo. Y el primero es acciones con crecimiento cero. Este tipo de modelos, tal vez es el modelo más sencillo, aplica a empresas que son maduras, son empresas que llevan, se puede considerar más de 50, 60, 80 años en los mercados, como pueden ser General Motors, que es una empresa que lleva más de 80 años, ya creo que lleva para los 90 años en el mercado, ajá, donde en toda su historia, independientemente de las crisis que ha pasado, se puede considerar que genera utilidades de una manera estable, y esta es una empresa que paga dividendos. Ajá. Y digamos que aquí está la fórmula, donde PO es el precio de la acción al que nosotros queremos calcular. D es el pago de dividendos por acción, no es el pago de dividendos total, sino es por acción. Y R es la tasa de rendimiento requerida, ¿sí? Cuando tocamos el tema del flujo libre de efectivo, ahí voy a hablar de cómo se calcula esa tasa de rendimiento requerida, porque tal vez es, si no es la más importante, es una de las variables más importantes que hay que considerar para hacer una evaluación financiera exitosa, la tasa de rendimiento requerida. Ajá. Y este es un ejemplo. Digamos que General Motors ha pagado un dividendo por acción de $4, por cada acción $4 en los últimos 10 años. Y planea seguir pagándolo. No lo va a subir ni lo va a bajar. Va a pagar sus $4 por acción durante los siguientes años. Y la pregunta es, ¿cuál sería el precio de la acción, considerando este pago de dividendos, al cierre del 2016, si se cuenta con una tasa de rendimiento requerida del 9.71%? Aquí lo único que tenemos que hacer es dividir el pago, si a lo mejor alguno de ustedes va a encontrar una similitud de esta fórmula con el tema de una perpetuidad, ajá, en matemáticas financieras. Una perpetuidad se considera que el pago va a ser igual durante el infinito y para calcular el valor de esa perpetuidad simplemente es dividir ese pago al infinito entre la tasa de rendimiento y nos da el valor de esa perpetuidad. Bueno, ese concepto se aplica igual para una acción. Ajá.
Y divido los $4 entre la tasa de rendimiento requerida y obtengo un valor de $41.19. Ajá. Que si este precio es al cierre del 2016, lo comparo con el precio que cerró en el 2015, que cerró en $34, voy a tener un rendimiento de un 21%. Si esto es cierto, pues voy a tener un buen rendimiento en términos de dólares. Hoy en día la acción de General Motors el día de hoy cerró en $30. ¿Sí? Entonces, falta el resto del año, falta 7 meses para ver si realmente logra alcanzar los $41 o no. ¿Sí? Ese es el tema que les mencionaba al principio. No son modelos que te dan un valor exacto, ojalá y fueran, pero es un precio de referencia, ¿no? El segundo modelo es cuando tiene un crecimiento constante, es decir, que el dividendo no va a ser igual para todos los años, sino que el dividendo va a crecer un poco cada año. ¿Sí? Entonces, de la fórmula anterior, solamente la modificamos y en la parte del denominador, donde tenemos la tasa de rendimiento requerida, ahí solamente le agregamos el crecimiento esperado que va a tener la acción. Ajá. Y continuando con nuestro ejemplo de General Motors, ahora vamos a suponer que se va a seguir pagando los $4 en los siguientes años, pero que la empresa planea que dicho dividendo va a tener un crecimiento anual del 0.25% anual. Es decir, ya no va a ser $4 por año, sino cada año va a crecer 0.25%, 0.25%, 0.25%. Yo tengo dos maneras de hacer eso. Hago una proyección de 50, 60, 100 años, incrementando el pago de dividendo por esta razón de crecimiento, o lo hago de manera simple y lo simplifico mediante este cálculo, que es el dividendo entre la tasa de rendimiento requerida menos el crecimiento, y obtengo que el valor de la acción va a estar en $42.28. Ajá. Y igual, si lo comparo con el año anterior, eso se expresa que voy a tener un rendimiento del 24.31%. ¿Sí? Hasta aquí ya hemos visto dos modelos muy sencillos, que se basan mucho en el tema de la perpetuidad. Ahora vamos a ver, tal vez, el modelo que más se aplica en la realidad, que es el modelo basado en el pago de dividendos, pero cuando tiene crecimientos diferentes o tiene crecimientos constantes. Ajá. Las empresas tecnológicas encajan aquí perfectamente porque en un año pueden decretar un dividendo, al segundo año pueden decretar un dividendo que puede ser el triple del anterior, como en este caso Apple, que nunca ha pagado dividendos, de repente pagó un dividendo muy grande y después ha pagado dividendos muy bajos. Ajá. Pero este modelo como que es un poco más flexible y me permite jugar con la variación del dividendo en el tiempo. ¿Sí? Y regresando a mi ejemplo. Aquí General Motors ha pagado un dividendo de $4, pero planea pagar un dividendo de 4.5 en el 2017 y 2018, lo va a incrementar a 4.10 para el 19 y 20, y posteriormente la empresa estima que el dividendo va a tener un crecimiento a perpetuidad del 20%. La pregunta sería, ¿cuál sería el precio de la acción considerando este escenario? Bueno, aquí abajo está la fórmula. Tenemos los primeros dos dividendos, 4.05, que se va a pagar en el 17-18, después lo incrementamos a 4.10 en el 2019 y 20, y después, en el último concepto del 20%, me agarro el último dividendo y aplico la fórmula de acciones con crecimiento constante, que es el último dividendo 410. La tasa de rendimiento requerida menos el rendimiento esperado me da 43.11. Todo me lo traigo a valor presente y voy a obtener que el precio de la acción vale $40.11, que si lo comparo con el precio del año anterior, voy a tener una ganancia del 17.93%. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos visto los tres modelos que se basan en pago de dividendos. Ahora la pregunta es, bueno,
si la empresa no paga dividendos, que muchas empresas no lo hacen, estos modelos no funcionan. ¿Sí? No podemos suponer que pague dividendos para poderlos hacerlo. Entonces, esta es la desventaja de los modelos en función a sus dividendos. Ahora bien, entramos al segundo modelo, que son los flujos libres de efectivos descontados, o el modelo que se basa en la generación de dinero de las empresas. Este es el modelo, es el más completo, el más complicado y el que más elementos toma para poderle asignar un buen valor al activo financiero que estamos analizando. ¿Sí? Y antes tenemos que definir qué es el flujo libre de efectivo. El flujo libre de efectivo se le considera que es el dinero que queda disponible ya después de hacer inversiones, de cubrir necesidades de capital de trabajo. Es el dinero que queda disponible para pagar préstamos y pagarle sus ganancias a los accionistas. ¿Sí? El flujo libre de efectivo es el vehículo de creación de riqueza a los accionistas. Una empresa que genera flujo libre de efectivo constante en el tiempo, podemos asegurar que los accionistas de esa empresa van a obtener grandes ganancias. ¿Sí? Una empresa que no genera flujo está destinada a desaparecer en el tiempo. ¿Sí? De hecho, la planeación estratégica de los negocios, una parte de esa planeación estratégica debe de traer una parte de cómo la empresa piensa generar flujo libre de efectivo. Porque es el flujo que genera la operación del negocio, el negocio per se, ¿sí? El objetivo de la empresa o de la sociedad. Y el flujo libre pues, es el reflejo de cómo opera la empresa. Y aquí tenemos la fórmula, es una fórmula muy sencilla, calculamos el flujo del primer año, el segundo año, el tercer año, uno del último flujo, y después calculamos un valor terminal. ¿Sí? Cuando uno hace evaluación usando esta metodología, es muy difícil agarrarse un horizonte de proyecciones de 10, 15, 20, 40, 50 años, considerando que una empresa por lo menos va a durar unos 40, 50 años. Se vuelve impráctico. Entonces, lo que normalmente se hace es, se agarra un horizonte de 5 años o de 10 años y después se utiliza el concepto de la perpetuidad, que es el que vimos en los modelos anteriores, para poder calcular el flujo libre de efectivo que se va a generar posterior a mi horizonte de tipo proyectado. Ajá. Y tal vez este valor, el valor terminal, pues es el que más debate genera entre los evaluadores, entre más discusiones, entre más desacuerdos entre todos, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasos se tienen que seguir para hacer una buena evaluación con flujos libres de efectivo descontado? Hay 5 pasos que se deben de seguir. El primer paso es un análisis histórico. Tú no puedes evaluar una empresa si no la conoces, si no sabes qué hace, si no sabes cómo se ha venido desempeñando en los últimos años, ¿sí? Y aquí el análisis histórico, pues, es un análisis clásico de razones financieras, y también puedes hacer un análisis de valor económico agregado, puedes hacer un análisis de generación de flujo, puedes hacer un análisis de tasas de crecimiento, en fin. Ya una vez que entendiste y analizaste la empresa en el ámbito histórico, el segundo paso es, tienes que hacer proyecciones financieras, tienes que proyectar a la empresa en el futuro, ¿sí? Y es aquí donde estableces una serie de premisas, que esas premisas van a estar dadas por tu criterio y de tu entendimiento de la empresa para poder armar las proyecciones financieras, ¿sí? Y dentro de estas proyecciones financieras, ahí va a estar el flujo libre de efectivo, ¿sí? Y una vez que te armaste las proyecciones financieras, que digamos que es lo más difícil y a la vez lo más interesante, que las proyecciones financieras valdría la pena explorar después otro curso nada más para hablar de eso. Ahí se lo dejo a Ricardo.
Ya pasamos al tercer paso. Ese tercer paso es el cálculo del WACC. El famoso WACC que tantos dolores de cabeza, que tantas fórmulas, que tantos acercamientos, que tantos criterios, pues es la variable fundamental para traer los flujos futuros a valor presente. ¿Sí? Y el WACC es la tasa de rendimiento requerida que se utiliza en los modelos anteriores. Y yo les puedo decir que para una evaluación exitosa, el WACC sería el 50% de esto y el cálculo del flujo sería el otro 50%. Sí, importante es el WACC. Y una vez que calculamos el WACC, pasamos a calcular el valor terminal, es decir, el valor de perpetuidad que le voy a anexar a mi modelo. Y al final, pues voy a interpretar los resultados, a ver si lo que yo obtuve tiene lógica y coherencia. ¿Sí? Estos son los 5 pasos a seguir para hacer una correcta evaluación de flujos libres de efectivo. No quiere decir que aunque lo siga, voy a obtener un buen precio. Es rarísimo que al primer intento te salga algo razonable. ¿Sí? Por experiencia les puedo decir que siempre en el primer intento, al seguir estos pasos, te salen cosas que te pueden desanimar. Pero no te desanimes. Entiende tu modelo, ajustalo y arréglalo. Y al final de varias horas, porque esto sí implica dedicarle varias horas, vas a afinar tu modelo y vas a obtener cosas muy interesantes que al final la toma de decisiones es, oye, ¿le invierto o no le invierto esta acción? Ajá. Y al final, si lo hiciste bien, vas a ganar lana o vas a evitar perderla. Dinero. Ahora bien, continuando con mi ejemplo de General Motors, vamos a ver de manera breve cómo sería un cálculo de flujos libres de efectivos para esta empresa. Entonces, el primer paso sería un análisis histórico. Ajá, entonces aquí como pueden ver, tengo una tabla y 3 gráficas. ¿Sí? Aquí en esta tabla podemos ver que tenemos algunas razones financieras, pero las que están en gris son las razones financieras del DuPont. ¿Sí? La primera, activos totales entre ventas, esa razón financiera me mide la eficiencia del negocio. La segunda, utilidad neta entre ventas, me mide la rentabilidad del negocio. Y la última, activo total entre capital contable, me mide el apalancamiento del negocio. Es decir, el análisis DuPont o la rentabilidad de un negocio está dado por 3 grandes elementos. Por eficiencia, que también manejo mis activos, utilidad neta entre rentabilidad, mi capacidad para generar utilidades y apalancamiento, que también utilizo el dinero de accionistas o deuda. ¿Sí? Y como podemos ver, pues General Motors en el 2009 tuvo un rendimiento del 477.29%, pero este rendimiento fue porque la empresa entró en una reestructuración obligada por el gobierno de los Estados Unidos, por eso salió este dato tan exagerado, pero ya después que se reestructuró, pues ya más o menos ha mantenido una generación razonable y constante. ¿No? Y el crecimiento en ventas, como pueden ver, en el 2010 creció el 29, 2011 10%, 2012 prácticamente no creció y de ahí en adelante no ha crecido. Entonces aquí la pregunta obligada es, ¿cómo proyecto una empresa con este comportamiento en ventas? Entonces aquí ya entramos en el tema de las proyecciones, ¿no? O sea, ¿qué referencias, qué parámetros, qué premisas utilizo cuando la historia de la empresa me dice que es totalmente irregular? O sea, no presenta ningún patrón, no presenta ninguna tendencia. Pero bueno, hay modelos financieros que me permiten lidiar con eso y me dan un posible crecimiento en ventas en función a los 3 valores del grupo. Abajo vemos en manera gráfica cómo ha ido comportándose las ventas. En esta gráfica podemos ver cómo ha ido desempeñándose la deuda. Podemos ver que en el 2009, del nivel de apalancamiento que tenía prácticamente en el 2010, bajó bastante. Esto se debió a la reestructuración del negocio. Y vean cómo ha venido en la última gráfica comportándose el precio de la acción. Del 2010 al 2015 sube, baja y como que se ha mantenido estable. ¿No? Esto es algo muy sencillo. Ustedes seguramente tendrán
más, si ustedes están interesados en evaluar una empresa en específico, pues seguramente le van a hacer un análisis histórico más profundo, más al detalle, tal vez de más años. Ajá. Pero bueno, esto nada más fue un ejemplo para ver por dónde uno se iría. Ahora bien, el segundo paso para hacer la evaluación de flujos es hacer las proyecciones financieras. ¿Sí? Aquí podemos ver que se consideró un crecimiento de ventas estimado. Aquí cabe aclarar que cualquier proceso de proyección financiera, cualquier proceso, siempre se inicia con las ventas. Digamos que las ventas es la variable que te detona todas tus proyecciones financieras. Pero es un dolor de cabeza calcular las ventas, ¿sí? De un negocio. Pero bueno, vamos a suponer que estos son los crecimientos esperados de esta empresa que va a tener para los siguientes años, 2016, 2017, hasta el 2020. Son crecimientos 2, 4, 3, 5, 5.35. Aquí, quedándome aquí un poco en las ventas, les puedo decir que yo he visto una práctica común que se hace en las casas de bolsa, en los inversionistas especializados. Dos, estos inversionistas especializados, como llevan muchos años siguiendo a las mismas empresas, entonces ellos generan un sentido común de esa empresa, la conocen demasiado bien. Ajá. Entonces, ellos cuando estimen su crecimiento en ventas, para hacer sus valuaciones, ellos le meten mucho feeling, le meten mucha experiencia, le meten lo que se llama state of the art. O sea, sentimiento, le meten. Y lo más interesante es que sí le acertan. O sea, sí son asertivos en sus proyecciones en ventas. Pero eso solamente te lo da los años de experiencia que has tenido siguiendo esa empresa. Ajá. Pero ¿qué pasa si no los tienes? Si no tienes esa oportunidad de seguir en la empresa, no tienes esos años de experiencia. Bueno, hay modelos financieros como tasa de crecimiento sostenible, objetivos variables, e incluso hay un modelo de proyecciones financieras que se basa en el DuPont, o simulaciones que más o menos te permiten establecer un crecimiento en ventas. Porque se complica el asunto en empresas globalizadas como esta. ¿Sí? ¿Cómo proyecto el ventas? Que me meto a proyectar las ventas por país, me meto a proyectar las ventas por modelo de autos, por giro, por división, por línea. Es un tema muy interesante en las proyecciones. Pero bueno, digamos que ya resolviste tu problema de crecimiento en ventas, ahora sí ya puedes armar tu estado de resultados y tu balance general. Ahora bien, lo que les presento aquí es un estado de resultados y un balance general comprimido, o lo podemos denominar de manera ejecutiva. Vean, como ustedes saben, un estado de resultados y un balance general tiene muchos conceptos y muchos rubros, demasiados. Y no sé si les ha pasado a ustedes que cuando ven un rubro en el balance general, te preguntas, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Porque algunos rubros tienen nombres muy raros, muy extraños. Y pues, los lees a la primera y no sabes de qué se trata. Bueno, cuando tú haces proyecciones financieras, no es necesario entrar tanto al detalle. Con que proyectes las principales partidas de cada uno de los estados financieros, es más que suficiente. Por eso les presento este modelito de proyecciones financieras, que nada más si se fijan, tengo ventas, utilidad de operación, utilidad neta, activo total, pasivo circulante, capital contable, aquí perdón por la falta de ortografía, pasivo circulante, pasivo largo plazo. No se necesita más. Tal vez en los activos circulantes aquí valdría la pena explorar efectivo, cuentas por cobrar, inventario, ¿sí? Pero no es necesario que te mates y te desgastes proyectando rubro por rubro, ¿no? Lo tienes que hacer de una manera muy genérica y muy ejecutiva. Ya una vez que ya terminan las proyecciones financieras, pasamos a cálculo del WACC, el costo promedio ponderado de capital. ¿Cómo lo podríamos definir? Lo podríamos definir como el costo del dinero de la empresa que tiene que pagar por estar utilizando dinero de deuda y dinero de accionistas. ¿Sí? Una empresa
Se tiene dos fuentes de financiamiento fundamentales, el dinero que viene por el lado de la deuda, el dinero que viene por el lado de los accionistas, y tiene un costo que lo tiene que pagar. No es gratis, ojalá y fuera gratis. Pero gracias a que no es gratis, se obligan a ser rentables para pagar lo que les exigen. Entonces aquí, en esta tabla, muestro la parte de la deuda, que es esta primera parte, y en esta segunda parte muestro la parte de los accionistas. Y en esta última parte de la tabla, pues ya es el cálculo del WACC. Ahora bien, deuda. La deuda, normalmente se utiliza la deuda promedio para hacer el cálculo. ¿Por qué se utiliza la deuda promedio y no la deuda al final del periodo? Ya saben que el balance general siempre me registra al último día del año o en el momento en que yo lo pido, pues ese es el momento en que me muestran los datos. Bueno, puede ser que la empresa haya pedido un crédito un día antes del cierre del año, del cierre fiscal anual. Entonces, si yo hago los cálculos, me va a sesgar ese momento en que pidió la deuda. Entonces, con el promedio, de alguna manera lo que estoy haciendo es que el balance, que es estático, lo estoy medio haciendo dinámico, bajarle un poco el sesgo. ¿Sí? Por eso es que cuando usamos rubros del balance general, la mayoría en el análisis financiero pues, siempre es mejor usar promedios para precisamente evitar esos sesgos. Ajá. Y ¿cómo se calcula el costo de los préstamos de una empresa? Bueno, pues hay tres maneras de calcularlo. La primera es dividir los intereses que pago por la deuda promedio y me da una tasa, y esa tasa la puedo considerar como el costo de la deuda. La segunda metodología que se tiene es preguntarle a la empresa, oye, ¿qué tasa promedio, qué costo de deuda tienes promedio? Que muchas empresas te lo dan. Ajá. Y tercero es utilizar las calificaciones. Normalmente Standard Poor's califica a las empresas AA, AAA, B, C, D, y en esa calificación va a asociar un costo de la deuda. Se utiliza ese costo de la deuda asociado a la calificación de la empresa. Y así se calcula el costo de la deuda, pero totalmente distinto al costo de cómo se calcula el costo de los accionistas. Aquí la metodología que se utiliza para calcular el costo de los accionistas es el Capital Assets Pricing Model. El modelo de fijación de precios de los activos financieros. Donde tenemos una tasa libre de riesgo, RF, tenemos la beta, que representa el riesgo sistemático, y tenemos el último componente, que es el premio histórico al riesgo. Ajá, que es el premio de mercado menos la tasa histórica. Ajá. Como esto es una empresa de Estados Unidos, este ejemplo lo utilicé el corporativo de General Motors, no utilicé en México. Podemos ver cómo su beta ha ido incrementándose, como el premio histórico al riesgo en Estados Unidos, en el 2010, la bolsa de Nueva York paga 6.64% sobre bonos a 3 meses, y en el 2015 está registrando un pago de 7.90%. Es decir, si tú te metes a invertir en la bolsa, en el New York Stock Exchange, tú debes de pedirle en un año que te pague tu tasa libre de riesgo, que en este caso serían los bonos de 3 años, más que a tus bonos a 3 meses, más un premio del 7.9%. Solamente así tú estarías satisfecho o más bien sería la compensación de tu exposición al riesgo por estar invirtiendo en la bolsa de valores. Si la bolsa de valores no te paga el 7.9%, no habría ningún incentivo para que tú estuvieras ahí. Sino básicamente lo que te motivaría es que tú todo tu dinero lo estarías invirtiendo en bonos de instrumentos que emite el gobierno de Estados Unidos o de Colombia o de cualquier otro país.
¿Ok? El cálculo de la beta, bueno, el cálculo de la beta es un tema muy largo. Hay varias formas de calcularlo, hay varios ajustes que se pueden hacer. Yo lo que me he dado cuenta es que todo el mundo se mete a Bloomberg, baja la beta de Bloomberg y la utiliza para sus cálculos. Y yo aquí les hago una pregunta. ¿Sabes cómo Bloomberg calcula esa beta? Ajá. Tú sabes que la beta de Bloomberg, ¿cómo estás seguro que Bloomberg, la beta que te da, es la adecuada, es la correcta? ¿Sí? O a lo mejor tienes otra fuente de información como Capital IQ, como Thomson. ¿Cómo sabes que esas betas que te están dando esas fuentes de información son las correctas, son las adecuadas? Ajá. Pero en fin, es otro tema la beta. Ajá. Y al final, bueno, se pondera los dos costos según el porcentaje y como podemos ver, General Motors del 2010 al 2015, básicamente su estructura capital se basa en dinero de accionistas y poco de oro. Claro, cuando fue en el 2008 y entró casi en crisis, y bueno, entró en crisis, más bien estuvo a punto de desaparecer, esto era al revés. El 92% estaba en deuda y 7% estaba en accionistas. ¿Qué es lo que hace una reestructura del negocio? Pues te inviertes tus porcentajes. Lo que tenías en deuda ahora te lo manda a capital y lo que tenías en capital ahora te lo mandas a deuda. ¿Sí? Para lograr eso, bueno, créanmelo, no es difícil. Al presidente Obama le costó mucho trabajo rescatar esta empresa, pero pues al final lo logró. Y una vez que ya se tiene calculado el costo promedio ponderado de capital, ahora sí calculamos el flujo libre de efectivo y el concepto valor terminal. ¿Sí? Aquí en esta tabla, me voy un poquito más rápido porque ya casi se nos acaba el tiempo y yo me imagino que muchos de ustedes tienen preguntas. Esta es la estructura de cómo se calcula un flujo libre de efectivo. Ventas, costos, utilidad, operación. Si se fijan, la utilidad operación es la base de mi cálculo de mi flujo libre. Es decir, el flujo libre refleja lo que me genera la operación del negocio. Le quito impuestos, la tasa impositiva. Esto quiere decir es, a ver, ¿cuánto pagaría de impuestos mi utilidad operación? Y este concepto, utilidad neta operación, que se usa mucho en la evaluación financiera, que sería el NOPLAT, que se usa mucho en Estados Unidos, el Net Operated Profit Less Adjusted Taxes. Pero esta utilidad neta operación todavía no es flujo. Tengo que hacerle 3 grandes ajustes para convertirlo en flujo. El primer ajuste, como saben, es regresar la depreciación. El segundo ajuste es sumarle o quitarle los gastos de capital. Los gastos de capital son las inversiones que se hacen en activos fijos. Algunos dicen también en activos intangibles. Ajá. Si es negativo, quiere decir que la empresa está invirtiendo, es salir de dinero. Si es positivo, es que la empresa está vendiendo. Se han hecho estudios y se ha demostrado que una empresa, cuando baja el nivel de CAPEX, el precio de la acción se cae. ¿Por qué? Porque el CAPEX es el motor de crecimiento de los negocios y es el que genera expectativas futuras del crecimiento del precio de la acción. Y por último, no por último, el tercer ajuste es variación de capital de trabajo. ¿Sí? Como ustedes saben, el capital de trabajo es el dinero que la empresa necesita para sustentar sus operaciones en el corto plazo. Si la empresa crece en volumen de ventas, en sus costos, su capital de trabajo está en función a esos movimientos de ventas y costos, ¿no? Y por último, tenemos un rubro que se llama otros. Este otros es un rubro que me permite registrar las eventualidades, las cosas excepcionales, como un posible regreso fuerte de impuestos, tal vez un siniestro que tiene que pagar la empresa. Es decir, son cosas muy excepcionales, pero que sin embargo, si pasan, pueden generarle problemas a la empresa o pueden generarle una generación muy grande de efectivo. Y sumo estos 3 factores, sumo todos mis factores, utilidad neta de operación, depreciación, mis CAPEX y mi variación de capital de trabajo, y me da mi flujo libre de efectivo. Entonces, en este ejercicio yo proyecté del 2016 al 2020, 5 años, el flujo libre de efectivo de esta empresa.
Como pueden ver, pues va creciendo el flujo. Ahora bien, ¿cómo calculo el valor terminal? Hay un debate aquí muy importante en el medio de cómo se calcula el valor terminal. Pero lo que se hace es que proyectas el EBITDA de 2020, lo multiplicas por el factor EV/EBITDA de la industria del 2020, aquí la pregunta es cómo proyecto este 7.44, multiplico estos dos y este es el valor terminal, es decir, cuánto vale la empresa veces EBITDA después del 2020. ¿Sí? Como pueden ver, este valor es mucho más grande que si yo sumara mis flujos proyectados en los 5 años. Es decir, el valor terminal es el que me da como el 85-90% de mi precio de la acción estimada. ¿Sí? Ya por eso ya se dan cuenta de por qué este cálculo es muy debatible, es mucho de juicio y es mucho de estar negociando con los que hacen evaluación. Calculo el valor de la empresa, me traigo todo valor presente, le resto la deuda, le sumo el efectivo y llego al valor del capital. Lo divido entre el número de acciones y llego al precio de la acción. Claro, este flujo libre de efectivo refleja las premisas que yo utilicé para hacer mis proyecciones, que no necesariamente muchos pueden estar de acuerdo. Entonces, las premisas que yo utilicé llega a un valor del 44.64%, que comparado con el año anterior es del 31, tengo una ganancia del 31.24%. Y ya por último, tengo la evaluación relativa, que es la evaluación en base a múltiplos, que es simplemente comparar la empresa con la industria. Entonces, como pueden ver, aquí yo utilizo el proyectado del 2016, aquí escojo el múltiplo EV/EBITDA, que es el de la industria, que es 58, multiplico estos dos y encuentro el Enterprise Value o el valor de la empresa. A este lo ajusto, le quito deuda, le sumo efectivo e inversiones temporales. Este de interés minoritarios aplica en Estados Unidos no aplica, en México sí aplica, es la porción del capital que está en la bolsa. ¿Sí? Pero bueno, aquí en este caso, en nuestro ejemplo es cero. Llego al valor de los accionistas, lo divido entre el número de acción y obtengo el 43.49 pesos, dólares, perdón, que representa una ganancia del 27.87% con respecto al precio del año anterior. Al final, una práctica que es como regla de oro que se usa en las casas de bolsa es que tú ponderas el precio que tú obtuviste de tu flujo libre de efectivo por el de múltiplos. Este factor de ponderación es muy de feeling, 70% flujo, 30%, o ya es un estándar que se ha establecido en los mercados. 70-30 y al final este 44.29 refleja el precio de la acción de mis dos modelos, que comparado con el precio anterior, 30.23. Y ya para terminar, aquí en esta tabla hice una comparación de todos los métodos que calculamos. Como pueden ver, ninguno te da un precio idéntico. Todos te dan precios distintos, todos te dan precios diferentes. Y aquí la pregunta obligada, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el mejor? Y la respuesta es, cualquiera es bueno, cualquiera de estos modelos. ¿Cuál utilizar? Ahora sí es el que tú te sientas satisfecho o el que tú crees que te da más. Ya es como que una cuestión personal. A mí en lo particular, el flujo libre efectivo es el modelo que más me gusta, pero ya vieron la complejidad y todos los pasos que hay que hacer para calcular un precio de la acción mediante el flujo. El que más se usa es el de múltiplos, por su simpleza para su cálculo. ¿Sí? Y los otros, pues no se usan tanto, nada más se usan de manera individual y tenemos como referencia, pues para validar de alguna manera tus otros modelos como el flujo en múltiplos, ¿no? Y ya para concluir, la evaluación es un state of the art. Como estamos jugando con el futuro, el feeling, la sensibilidad es lo que va a determinar si tu proceso de evaluación es relevante o no. El conocimiento de la empresa es fundamental, la debes de estudiar
al detalle para que tengas una idea de cómo establecer las premisas para hacer tus proyecciones. El precio que te da cualquier modelo que tú escojas no es un precio único, no es un precio intrínseco, es un precio de referencia, o más bien, como al principio les dije, es un precio que resulta de un acto de fe. El valor terminal es el que más contribuye con el precio de la acción si usamos flujos, por eso es muy importante afinar muy bien el múltiplo que se vaya a aplicar. Y el criterio del analista debe de estar, no sé, amarrado con lógica y con sentido común. O sea, ¿cuál es la mejor herramienta que te permite hacer buenas proyecciones financieras? El sentido común. Es eso. No hay ningún modelo financiero que te determine que tu sentido común. Y por último, la evaluación se puede aplicar a empresas que cotizan y no cotizan. O sea, no es exclusivo de empresas que cotizan en los mercados. Y ese también Ajá. sería